noches amigos, estamos en una edición más de La Abeja Municipal. Yo soy Mariela Bianchi y en este espacio trataremos sobre las propuestas técnicas de los alcaldes y candidatos también a gobiernos regionales, a municipalidades, así como los alcances en gestión pública municipal y regional. En esta oportunidad vamos a tratar acerca del Callao. El Callao, su problemática, todas las expectativas que tienen los vecinos chalacos sobre sus candidatos a gobiernos regionales y alcaldías. En este bloque vamos a entrevistar al regidor por la lista de Pedro Espadaro del movimiento Contigo Callao, que nos va a presentar acerca de sus propuestas. Él es Ángel Estación, el que denominamos el Ángel del Callao. Muy buenas noches, Ángel. Un gusto de tenerte en La Abeja Municipal. Saludos, Mariela. Un gusto estar aquí en tu programa. Y bueno, listos para poder con fuerza empezar esta campaña por el bien de nuestro Callao. Ángel, cuéntanos un poco acerca de ti, de tu integración a esta lista. Sabemos que te denominas el Ángel del Callao y que también en tu campaña señalas que eres el único candidato pro familia de tu lista y sino también de las demás propuestas municipales que hay para la alcaldía del Callao. Cuéntanos al respecto. Bueno, yo agradezco en realidad al partido regional Contigo Callao, porque a través del doctor José Linares, que es fundador del Movimiento Pro Vida, Pro Familia, fui invitado a esta organización política para poder ser una luz en medio de las tinieblas, teniendo en cuenta de que el tema fuerte que manejo es el rescate de valores, acerca del tema de la fiscalización. Y bueno, en esta aventura política que tenemos, en cierta forma, muchas personas a veces que saben que la agenda Pro Valores, Pro Vida, es una agenda cautiva y que muchas veces también genera votos, es que algunos a veces se suben al coche, como dicen popularmente, para decir soy también pro valores, pro familia, cuando en la práctica no es así, siendo de que somos pocos los activistas pro valores, pro familia, que hemos estado en las calles, hemos estado en los medios de comunicación defendiendo a la familia, empoderándola y también promoviendo los valores éticos morales en los cuales se fundó la nación peruana. En esta coyuntura sabemos que hay una problemática extensa en el Callao, como el tema de seguridad ciudadana, también el tema de la limpieza pública, que hemos visto que realmente necesita bastante apoyo, también el tema del desempleo y la delincuencia juvenil. ¿Cuáles son las propuestas generales que hay en la lista de Pedro Espadaro y específicamente en cuanto a ti, el trabajo que pretendes desarrollar de ser elegido regidor por esta lista? Bueno, el tema central que nos preocupa mucho es el tema del empleo, porque obviamente lo que queremos es la reactivación económica de la región. Lamentablemente esta pandemia ha hecho que muchos emprendedores prácticamente pierdan sus negocios, sus emprendimientos, muchos empresarios se han ido a la quiebra, algunos que vivían el día a día y en el Callao, como lo vemos en diferentes partes de Lima, el Callao y también en el Perú entero, pues se ven ajustados y preocupados porque el alza de los precios de los productos de primera necesidad, la gasolina, que repercute obviamente a la economía nacional, obviamente tiene al chalaco un poco preocupado y expectante qué es lo que va a hacer su gobierno regional y municipal. Y por eso que nosotros, ya siguiendo la experiencia que Pedro Espadaro ha tenido en Ventanillas, y queremos implementar esa reactivación regional en el Callao. Y es que es algo práctico y contundente, teniendo en cuenta de que en Ventanilla, por ejemplo, han habido muchos parques, muchos lugares públicos abandonados, oscuros, donde prácticamente la delincuencia había tomado posesión, los drogadictos eran prácticamente los dueños de las calles, las avenidas y los parques en esas zonas. Pero bueno, Pedro Espadaro en toda su gestión en Ventanilla lo que hizo fue iluminar las zonas que estaban oscuras, ponerles potentes focos LED para obviamente ahorrar con respecto a la economía de la municipalidad, e inclusive hasta hacer parques temáticos con el fin de que la población ya no tenga temor de salir al parque en la tarde o en la noche, sino que también pueda pasear con la familia, porque ya había seguridad, se organiza inclusive la población con la Policía Nacional, que fue muy efectivo que es efectivo allá en Ventanilla, con el fin de que el ciudadano tenga mayor confianza, obviamente, en sus autoridades y también en poder salir a las calles y aún en los parques. Entonces,
tener un parque temático, una calle bien iluminada, una zona obviamente turística, por decirlo así, ocasiona de que los vecinos de la zona, inclusive de algunos lugares aledaños, puedan venir implementar sus emprendimientos, sus negocios, poder ahí desarrollar alguna actividad económica que contribuya obviamente al desarrollo de esa zona. Y eso es lo que se ha venido haciendo en Ventanilla y que lo queremos replicar también en el Callao, al punto inclusive de buscar de que el Callao también sea considerado el patrimonio histórico de la humanidad, para que de esa manera también cambiar el rostro al Callao. No simplemente implica luchar aisladamente por uno u otro aspecto, sino nosotros vemos a nivel macro para que el Callao cambie esa imagen que lamentablemente tiene de lugar corrupto, lugar terrible, donde los sicarios dominan, la delincuencia, las drogas. Esa es nuestra mayor preocupación, porque podemos hacer muchas cosas con el cemento, podemos hacer muchas cosas con respecto a la iluminación, con respecto a muchos proyectos que muchos alcaldes hacen, pero si no le cambiamos el rostro, la imagen que la gente tiene del Callao, entonces quizá de repente no vamos a lograr un gobierno mucho más efectivo. En respecto a seguridad ciudadana, sabemos que también hay que recoger los buenos aportes que se vienen haciendo. Tengo entendido que hay un observatorio de seguridad ciudadana que se está desarrollando muy bien y que inclusive está sirviendo como un referente para otras alcaldías o gobiernos regionales. ¿Qué nos puedes decir respecto al observatorio que ahora existe, que está en funcionamiento y que en la gestión de Espadaro, Dios mediante, estaría pues desarrollándose aún más? Mira, Mariela, cosas concretas. Si es que en realidad el gobierno que se desarrolla actualmente en el Callao fuese efectivo en todas las áreas de la sociedad y en los puntos que la población mayormente reclama, entonces los medios de comunicación nos darían unos avances o algo positivo acerca de esto. Y bueno, la vez pasada tomé un taxi en el que el chofer era un poblador del Callao, y cuando le pregunté qué opina acerca del alcalde del Callao, me dijo, no existe. El Callao está abandonado y queremos un cambio. O sea, la población quiere ya un cambio. Y la experiencia que hemos tenido ya con Pedro Espadaro, que es el candidato principal de Contigo Callao, es que ya en Ventanilla se han obviamente recuperado 266 nuevas cámaras de identificación de rostro, lo cual ha permitido poder luchar frontalmente contra la delincuencia, el sicariato allá en esa zona, e inclusive hasta se han implementado ya 38 bases de seguridad, precisamente con serenos y policías activos, lo que no pasa en alguna zona del Callao, e inclusive hasta de Lima y del Perú entero, ¿no? De que a veces hay casetes de serenazgo, de custodio, pero no hay sereno, no hay un policía, prácticamente están abandonados. Entonces, en ese sentido queremos nosotros implementar eso. Se implementó, por ejemplo, también 400 serenos y 40 unidades de resguardo en las calles 24 horas al día. No es simplemente por horitas, como sucede en el Callao. No es que el patrullero viene y se da la vuelta, no. Queremos nosotros hacer que cada zona del Callao sea sectorizada en cuanto a su seguridad. Esto implica de que haya un policía y un sereno específicamente que resguarde esa urbanización, esa zona. No que de la urbanización A se vaya a la urbanización B y después a la C y prácticamente queden abandonados algunos sectores. Creo que por ese lado va a ser algo muy efectivo lo que hagamos en el Callao. Siempre se cuestiona un poco respecto a lo que se ha venido haciendo en la zona denominada comúnmente los barracones del Callao. De ser elegido Pedro Espadaro alcalde, ¿hay un plan específico para intervenir los primeros 100 días, un plan de emergencia en esta zona que es tan tangencial? Bueno, sumado a lo que ya les he comentado hace minutos atrás, yo creo que el problema de la violencia, el sicariato, la corrupción que puede haber en el Callao y en todo el Perú, recién no se da en la municipalidad, en el Ejecutivo, en el Congreso, el Poder Judicial, se da en casa. El problema del Callao y de muchas experiencias de municipalidades en el Perú entero es de que se ha dejado de lado el fortalecimiento de las familias en el Perú y aún más en el Callao. Hemos tenido una ley de promoción de la familia que Vizcarra lamentablemente la anuló para sacar otra ley que no tiene que ver nada con el fortalecimiento de la familia. Y nosotros queremos pues entrar con una política provincial de rescate de valores. Porque si es que el papá que de repente es sicario, drogadicto, pandillero o delincuente en los barracones,
transmite ese ejemplo a sus hijos. Entonces los chicos, ¿qué hacen? Simplemente ven ese estilo de vida y creen que eso es lo normal y crecen inclusive, y es un círculo vicioso. Entonces lo que tenemos que hacer es cortar de raíz eso, y la única forma es poder intervenir en la familia, en las casas, con una política provincial de rescate de valores, el cual no solamente se limita a las escuelas para padres, como ya se viene haciendo y que lo queremos aún reforzar de forma contundente, sino también el tema también de poder hacer un trabajo mucho más eficaz con los pandilleros, drogadictos. Detrás de mí hay muchos líderes pro valores, hay muchas organizaciones cristianas y católicas que están ya listas para poder intervenir, y con su experiencia ya en ese tipo de trabajos, obviamente con los años también de haciendo labor, de rescatando a este tipo de personas con un sistema bastante bien efectivo. Yo creo que podemos hacer un trabajo en conjunto. Definitivamente, Contigo Callao no va a poder solo rescatar al Callao. Necesitamos de la participación de todos y cada uno de los chalacos. Eso es importante destacar. Una sociedad es el reflejo de lo que son las familias. En este caso, tú podrías afirmar que Pedro Espadaro es un candidato pro familia y está comprometido con los valores para rescatar las familias del Callao. Claro, eso es indudable, porque inclusive allá en Ventanilla, donde obviamente tiene mucha aceptación, porque los sondeos y las encuestas señalan de que Espadaro ha tenido una muy buena gestión allá. Él, por ejemplo, ha implementado la Casa de la Mujer, por ejemplo, para que de esa manera las mujeres, que son muchas veces las más violentadas, más abusadas y más discriminadas, tengan ahí una voz, por lo menos en Ventanilla, y eso mismo también se va a replicar también en el Callao. Han abierto inclusive 2 casas de la juventud, con el fin de que los chicos que de repente estaban distraídos en los antivalores puedan ahí reforzar esos valores que obviamente se necesita, inclusive hasta promover el empleo, promover la capacitación, promover obviamente los talentos artísticos. O sea, hay que manejar este tema en macro, en conjunto. No se puede solamente, como dije minutos atrás, atacar el tema aisladamente, como siempre se ha hecho en las anteriores gestiones, sino hacer un trabajo en conjunto, en macro, para que de esa manera el Callao pueda salir adelante. Seguimos conversando con Ángel Estación luego de un corte. Regresamos con Ángel Estación, candidato a regidor por la lista del Movimiento Regional Contigo Callao de Pedro Espadaro. Ángel, cuéntanos brevemente cuáles son los principales ejes y propuestas de campaña de esta lista. Bueno, como lo dije en el anterior bloque, lo que queremos es rescatar al Callao y cambiarle la cara al Callao. Lo hemos hecho ya en Ventanilla, ahora queremos hacerlo en el Callao, y por eso es que nosotros apelamos a la participación de nuestros pobladores chalacos, para que obviamente la política que tiene Pedro Espadaro de poder fomentar el empleo a través de los parques temáticos, a través de los negocios y emprendimientos, se pueda hacer efectivo, obviamente. Pero lo más importante aquí es barrer con la corrupción. O sea, definitivamente sabemos, y es el gran reto que tenemos nosotros en la Municipalidad de Callao, que lamentablemente no se ha podido gestionar de manera efectiva en los anteriores gobiernos municipales y regionales, es el problema de la corrupción, las planillas doradas, aquellos supuestamente empleados que trabajan en la municipalidad pero que no existen, son fantasmas. Creo que por este lado tenemos que nosotros rescatar también al Callao en cuanto a ese tipo de temas, cómo nosotros luchar contra la corrupción para sanear la municipalidad, para sanear el gobierno regional, de esa manera poder, obviamente, emprender todas estas ideas que tenemos con respecto al gobierno municipal en el Callao. Lo otro, obviamente, implica de ganarnos la confianza de la población. Lamentablemente, la población chalaca está muy escéptica acerca de lo que se viene para estas elecciones municipales, porque lamentablemente, y lo sabemos todos por las noticias, han habido pues gobernadores regionales, inclusive alcaldes, que en vez de poder ser de bendición para el Callao, han sido de maldición, han robado, han estafado, han malversado fondos, y prácticamente eso ha repercutido en lo que ahora vemos en el Callao, un Callao abandonado, con calles y avenidas que en realidad no parecen pistas, sino parecen cráteres de luna. La gente reclama, la gente está harta de que sale a la calle y los matan, los asaltan, los matan por un celular, que haya guerra de pandillas entre sicarios, e inclusive que tampoco se abandone a la familia, que el empleo ya no hay. O sea, todas esas áreas son las que queremos nosotros abarcar, pero lo más importante
es también, en el caso, por ejemplo, de la labor, yo como regidor, aparte de fiscalizar, ver también el tema de los hospitales en el Callao. Lamentablemente es muy triste cómo en el Callao hay hospitales que pueden dar para más, tienen obviamente infraestructura que puede albergar a un trabajo muy eficiente en cuanto a la atención médica, pero que lamentablemente por los anteriores periodos en el Callao ha sido abandonado. Hemos visto inclusive cómo es que algunas áreas del Callao en cuanto al tema médico está abandonado, implementos médicos, utensilios que sirven para la atención médica están prácticamente descontinuados o abandonados. Algunos hospitales inclusive tienen lugares que deberían ser utilizados para atención a los pacientes, pero que son utilizados como depósitos. O sea, todas esas cosas definitivamente Ahí, es sí, preocupación. ahí quisiera que precises un poquito más respecto al presupuesto que habría para hacer esa gestión, porque si bien hablamos de muchas propuestas, en los hechos, cuando entra en un gobierno municipal, en este caso, siempre se queda con el presupuesto aprobado que deja la gestión anterior. O sea, durante el primer año hay esa limitación porque están con el PIA aprobado, entonces se limitan a lo que el gobierno anterior dejó. En este caso, ¿habría presupuesto o de qué manera se podría viabilizar la gestión en los hospitales para mejorar el servicio? Mariela, el Callao recibe por canon más de 300.000 millones de soles. O sea, sí hay dinero. Se puede inclusive hasta trabajar con las empresas privadas en convenios, inclusive con organismos internacionales. El problema es decisión política. Y Decisión también, política. obviamente, luchar contra la corrupción. Si es que de esos más de 300 millones que entra, 1.000 millones de soles que entra el canon para el Callao, pues el 20, 30 o 40% se va en corrupción, obviamente, definitivamente no va a alcanzar para poder desarrollar lo que siempre se quiere hacer en el Callao. El problema aquí es luchar contra la corrupción y cortar de raíz con todo eso que ha hecho de que no solamente en el Callao, ojo, sabemos nosotros los que estamos en este rubro de la política, que alrededor de 20 a 30% de lo que sale del presupuesto Producto Bruto Interno, Producto Bruto Interno. del gasto nacional, mayormente se va en corrupción. Mira cuántos miles y miles de soles son los que se van cuando hay zonas como el Callao, en los Barracones, en Atahualpa, en la parte, por ejemplo, también de cerca al mar, la Perla, cerca de Bellavista. Entonces, zonas en mi Perú, Pachacute, que están abandonadas y que definitivamente nosotros tenemos que revalorarlas. Yo creo que los chalacos necesitan también tener la certeza y saber de que los recursos públicos, los impuestos que están pagando, se están utilizando eficientemente. ¿De qué manera se podría asegurarle a los chalacos esto, que realmente van a poder tener acceso mediante transparencia, mediante vías de acceso para poder tener conocimiento de cómo se están gastando los recursos públicos? Mariela, simplemente trabajar y obviamente atender los puntos más importantes que la población quiere que se atienda. Y ya hemos tenido experiencia en Ventanilla. O sea, la mayor experiencia que ha tenido Pedro Espadaro es en Ventanilla, donde si haces una encuesta allá en Ventanilla, yo creo que el 80% de la población de Ventanilla va a decir que Pedro Espadaro ha tenido una buena gestión, y aquellos lugares que han estado abandonados, aquella población que ha estado abandonada por la delincuencia, el sicariato, y aquellos jóvenes que han estado inclusive inmersos en la delincuencia, el pandillaje, ahora han sido rescatados, algunos insertados en el mercado laboral, otros inclusive han sido en su dignidad muchas veces también revalorados, porque cuando un municipio se olvida de aquellos niños, de aquellas adolescentes y madres y gente vulnerable, definitivamente esa gente se siente discriminada por su autoridad. Justamente hablando de la población más vulnerable, dada esta crisis, es evidente la gran preocupación que existe en cuanto al funcionamiento de los comedores populares. ¿Cuál sería la propuesta para que los comedores populares fortalezcan su participación y también los que estuvieron desactivados se vuelvan a activar? Porque tenemos que ser previsores. Se habla de una crisis alimentaria que va a venir, se habla, también vemos la realidad de cómo está la situación económica debido a la situación política que vivimos en el país. Entonces, como buenos previsores, tenemos que ver también que van a ser necesarios los comedores populares. ¿Cuál es la propuesta que se ha diseñado para este tema? Bien, bueno, ya prácticamente me estás preguntando cosas que de repente nuestro candidato Pedro Espadaro lo dirá con mayor detalle, pero lo que sí te puedo decir es que hay instituciones, yo te lo digo porque detrás de mí hay líderes que pertenecen a instituciones que quieren apoyar a los comedores populares, que quieren apoyar a las ollas comunes,
pero el problema que hay es que cuando quieren canalizar ese apoyo a través de las municipalidades o del funcionario X, entonces no se sienten seguros de que ese dinero llegue a los vasos de leche, a los populares o de repente a las ollas comunes. Entonces nosotros tenemos que, yo como obviamente regidor del Callao, y definitivamente voy a tener que poner énfasis a eso para que todas aquellas personas, empresarios, gente inclusive que tiene organizaciones civiles que quieren apoyar, se pueda canalizar y ellos puedan tener un estado de cuenta, una evaluación transparente para que sepan a dónde llega su inversión, a dónde llega su apoyo y su dinero, y de esa manera creo que vamos a seguir avanzando. Porque hasta ahora, en realidad, dinero hay, en realidad la intención de apoyar hay. El problema está que los gobiernos anteriores no han podido canalizar, o simplemente se ha quedado la corrupción, o simplemente se ha hecho agua y no ha llegado a la población que en verdad lo necesita. En tu caminar por el Callao, ¿qué es lo que has recogido de las madres, de los jóvenes? ¿Cuál es el sentir en general de la población? Bueno, con respecto a nuestra agrupación Contigo Callao, se han dado cuenta de que no somos reciclados, no somos de otros grupos que ya la gente conoce que han sido corruptos, que lamentablemente le han robado el Callao, como dicen popularmente, y que se han reciclado en otros grupos, que no quiero decir obviamente por cuestión ética, pero que la población se da cuenta que somos un grupo de líderes que queremos desarrollar una nueva política en el Callao. Y la política en sí no es mala, o sea, la gente tiene que tener en cuenta que la política en sí no es mala. Malo es el corazón del hombre que utiliza la política para robar, para estafar y para engañar a la población. Nosotros somos, y en el caso mío, usted puede revisar mi trayectoria en cuanto a mi activismo social y político, se da cuenta de que no tengo ni una arruga ni una mancha, tengo manos limpias, y con esa misma integridad queremos también en el Callao poder hacer labor social, queremos también gobernar con efectividad y sobre todo para bendición de mucha gente que lo necesita. En verdad, yo me pongo muy triste. ¿Cómo es que en el Callao, habiendo tanto dinero, habiendo tantas ideas, proyectos, muchas intenciones, gente que quiere apoyar, lamentablemente mi Callao esté así abandonado, cuando quieres tomar un taxi, la gente no quiere ir al Callao porque piensa de que lo van a asaltar. O sea, imagínate. Ya a veces algunos hasta ni siquiera se sienten identificados de ser chalaco porque les da vergüenza decir que son el Callao, porque cuando dicen soy el Callao, ya piensa que son terribles como de los barracones, de Atahualpa, de tal lugar. O sea, piensan que de repente son también de esa gente que es minoría, que lamentablemente mancha la imagen del Callao. Nosotros queremos, a través de Contigo Callao, poder pues revalorar el Callao y que el Callao sea la mejor región del Perú. ¿Por qué no? Mira, tenemos un aeropuerto, puertos, tenemos avenidas principales, tenemos el Real Felipe, tenemos lugares importantes que son históricos y que también se puede revalorar como una política de turismo regional. ¿Por qué no? Se puede hacer y obviamente apuntamos a que el Callao cambie de rostro para que la población, cuando hable del Callao, hable de la nueva región del Callao, el nuevo Callao, que obviamente queremos nosotros dejar Contigo Callao. Ángel, quisiéramos que les des a los chalacos que te están escuchando, a toda la población en general, un mensaje final para el 2 de octubre, que son las elecciones, y también dejando un mensaje pro familia, que es lo que te caracteriza. Bueno, a todos nuestros ciudadanos chalacos, queremos decirles que, bueno, han estado abandonados por anteriores gobiernos que lamentablemente no han suplido las necesidades que el chalaco ha querido, pero nosotros queremos estar contigo, Callao. Queremos en esta aventura política, en estas elecciones municipales el 2 de octubre, ser la alternativa, ser aquella opción que el Callao necesita para poder rescatar no solamente el tema socioeconómico, político, cultural, sino también los valores en el Callao. Basta de que el Callao sea visto como la peor región del Perú, basta que el Callao sea visto como un lugar delincuente y sicario, narcotráfico. No. Señores, mi compromiso está en luchar, en poner el mayor esfuerzo que pueda, que Dios me dé, para poder, obviamente, hacer que el Callao pueda cambiar de rostro y la gente, al final del periodo de Contigo Callao, de Pedro Espadaro, pueda decir, el Callao en verdad ha cambiado, el Callao es otro, el Callao se ha convertido en la mejor región del Perú y queremos que también Lima, que también Trujillo, Cusco también sean igual que el Callao. Queremos que el Callao sea el ejemplo a seguir y para eso queremos contar con tu voto este de octubre, porque nosotros vamos con el faro que ilumina el camino del Callao para poder ser bendición a nuestra provincia constitucional. Estas fueron las propuestas de Ángel Estación, quien nos habló acerca de la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción y también la defensa de las familias del Callao. Nos vamos a un corte y venimos con más
en La Abeja Municipal. Volvemos con el segundo bloque de La Abeja Municipal. En esta oportunidad tendremos la entrevista a Miguel Cordano, quien postula para ser gobernador regional del Callao por el movimiento Contigo Callao. Muy buenas noches, Miguel. Es un gusto tenerte en La Abeja Municipal. Buenas noches, Mariela. Queremos saber acerca de tu iniciativa para postular para ser gobernador regional. ¿Qué es lo que te motivó para postular a este cargo? Bueno, en realidad hace 20 años que no crece con fuerza el Callao. Normalmente no soy político. Ahora me he despertado con ese interés de aportar al desarrollo regional del Callao. Quiero que progrese a más rapidez y he formado un buen equipo que me acompaña. Y principalmente dos temas importantes como son la inseguridad y la corrupción que llevan los mismos años. Queremos atenderlo con fuerza, ahora aunado a lo que significa la reactivación económica regional del Callao, porque esa es nuestra especialidad y creemos que por ahí podemos dar un aporte, no siendo el político tradicional, sino que más que todo soy un técnico que quiere llevar la voz del ciudadano chalaco a la gestión pública, llamémoslo así. Para los chalacos que aún no han escuchado de ti ni de tus propuestas, ¿quién es Miguel Cordano y por qué votar por tu propuesta? Bueno, yo soy un empresario, un emprendedor que siempre ha trabajado en los diferentes sectores, llamémoslo así, que tienen que ver con el crecimiento del Callao. O sea, he trabajado en Fertiza, que es fertilizantes, he trabajado en la pesca, en la Avenida Argentina, en una empresa exportando embarcaciones pesqueras, he trabajado en la minería, en la Oroya y los ferrocarriles para conectar con el Callao, la exportación de los minerales. He trabajado en el Consejo Nacional de Descentralización 6 años, en la presidencia del Consejo de Ministros, sé lo que es la gestión pública, del desarrollo territorial, de la competitividad, y luego he aplicado todo esto como ex gerente general de Sierra Reserva Exportadora en el desarrollo a nivel nacional de muchos programas productivos con un presupuesto mínimo y con indicadores de gestión de primer nivel a nivel de exportación, considerando el emprendedor chico, articulándolo y asociándolo con los grandes. Respecto a las propuestas que se van a plantear en tu plan de campaña, hay puntos muy claves que se tienen que citar. Una problemática, por ejemplo, respecto al aeropuerto. Quienes entran al aeropuerto o quienes vienen de un viaje ven pues todo este panorama desolador que hay al salir del Callao, la inseguridad misma. ¿Cuál es tu propuesta para modernizar o mejorar todo el sistema de bienvenida a una persona que viene inclusive del extranjero con el aeropuerto? Mira, nuestra propuesta es bien simple. Tenemos que articular. O sea, tenemos que articular al sector público, multisectorial que actúa en el Callao. Tenemos que articular con el sector privado. Tenemos que articular con los chalacos para que realmente se den cuenta de que están ante un nuevo modelo y principalmente gestionar. O sea, tenemos que gestionar. Y en el caso que usted menciona del aeropuerto, evidentemente la FOSET es un desastre social y ambiental que tenemos que recuperarlo rápidamente de la mano de los 3 niveles de gobierno. Es una competencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y tenemos que hacer posible, a través de un diálogo concreto, preciso, de que esa competencia debe ser trasladada al gobierno regional con los recursos que corresponden para que la línea María se prolongue hacia la nueva entrada del aeropuerto, para que los puentes en la legua hacia la otra orilla de Reynoso realmente sea sumamente atractiva para los ciudadanos de La Perla. Y así lo mismo con Bellavista, por el lado de la Venezuela, y también con la Marina. Nosotros creemos que 200 millas
debe ser el eje justamente articulador de lo que significa la vía en Callao y Ventanilla de Gambetta, que hoy es un congestionamiento igual de terrible. Entonces significa que esa es una primera tarea que tenemos que buscar los chalacos dentro de Contigo Callao, de poder ese eje que está retrasado 20 años logre tener una actividad más decente, más ambientalista, más paisajista y que sea de bienvenida a un turista. Eso es importante considerar, teniendo en cuenta que hablaste de un tema clave, articular con los niveles de gobierno, pero también articular con las municipalidades que forman parte del Callao. ¿Cuál será esa mecánica de trabajo en conjunto de ser elegido gobernador regional? Bueno, lo bueno de Contigo Callao es que su fundador es un alcalde exitoso, Pedro Espadaro, él es alcalde actual de Ventanilla, ya tiene una experiencia de articulación en el Callao como territorio, está haciendo obras, ha hecho luz, ha hecho temas de LED, ha hecho un tema turístico con el Huáscar, en Pachacute, es decir, ha hecho actividades que va a permitir hacer un ejemplo para el Callao que requiere progresar en limpieza, en seguridad, requiere progresar en sus avenidas principales para que haya una mejor conectividad, esperando siempre de que Costa Verde va a terminarse este año con la actual gestión del gobierno regional y va a permitir un tráfico mucho más fluido. Entonces yo creo y aspiro de que una obra como el Aeropuerto Internacional, que es fundamental para que toda esta conectividad y descongestionamiento suceda, porque la Morales Duárez tiene que ser importante, la avenida Santa Rosa en el Callao también, y la línea amarilla también para que se descongestione fósil, significa temas importantes del primer año de gestión entre los 3 niveles de gobierno, porque participan 4 distritos, participa la municipalidad provincial, y eso yo creo que tiene de gran ventaja esta agrupación política Contigo Callao, que estamos finamente articulados. Nosotros desde el gobierno regional vamos a promover de que todos ellos cuenten con una gestión de cooperación, de recursos, porque los fondos públicos no van a alcanzar para manejar estos temas viales. Hay que recordar que mucha gente piensa de que es fondos públicos. De repente lo fue 20 años atrás, pero hoy es el mismo tipo de fondos, las importaciones y las exportaciones no han subido tanto como se esperaba. Acuérdense que se estaba hablando de que el Perú iba a llegar a 50.000 millones de dólares hace 10 años atrás, y recién hemos podido llegar ahora y la pandemia nos ha hecho retroceder. Entonces significa que los temas de canon, de mayores fondos, no van a ser la solución para el Callao, y entonces mucha gente está equivocada de pensar de que esos fondos públicos son suficientes. No, no son suficientes. De modo que el modelo que vamos a emplear nosotros es tener excelentes propuestas con excelentes expedientes que permitan que la cooperación internacional pueda atender los principales 5 proyectos que queremos manejar con mucha fuerza en la campaña política. También hay una perspectiva de que el Callao en el futuro se convierte en una zona turística importante porque tiene áreas muy destacables, cercanas al mar. En el nivel de acceso hay una preocupación en cuanto al terminar la vía de la Costa Verde, hay una zona que pasa colindando por los barracones del Callao. Entonces definitivamente hay un tema de seguridad ahí que habría que gestionarse y que mejorarse para que los niveles de acceso a la región Callao puedan viabilizarse. Seguro que sí. Yo he transitado en el tramo nuevo de la Costa Verde y efectivamente, pero nosotros consideramos que esa zona sur, el Callao sur, puede ser atendido de otras formas para poder realmente tener una seguridad mucho más viable y que permita realmente una conectividad real, porque el apunta que es el cierre de este tema debe ser el inicio de justamente una ciclovía, debe ser el inicio de un esquema deportivo, de entretenimiento de la familia Chalaca con Lima a través de la Costa Verde.
Creemos que ese nivel de seguridad también por efecto cadena va a lograr concretarse y estamos seguros, si hemos solucionado el tema más difícil, que es el tema de la corrupción de Odebrecht en Costa Verde, podemos realmente contar de que termine esa obra. Es una obra vital, importante, porque cierra un ciclo de fondos públicos, no solamente del Callao, sino de San Miguel, Miraflores, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a ser un efecto cadena importante. Y por eso nosotros tenemos una preocupación muy importante también en el lado norte, en la conectividad con la Panamericana Norte. Así es. Este tema de conectividad que también tiene, a pesar de sus áreas amplias, tiene problemas de congestionamiento de ciudadanos, queremos solucionarlo o con un tren desde 200 millas a Panamericana Norte, en comparada en Ventanilla para pasajeros, que ya tenemos un expediente, llamamos así, a nivel de perfil con chinos, que lógicamente tendrían que entrar dentro de un esquema de inversión privada, o que sea atractivo para atraer otros inversionistas que participen en un concurso de este tipo. Pero definitivamente tiene que haber un modelo que en el mejor de los casos también podría ser un modelo en el centro de la vía, que tengan dos ómnibus, como es en la zona de Zancón, que pueda permitir un descongestionamiento a nivel del ciudadano, ¿no? Entonces yo creo que por ahí eso es vital, lo tenemos que hacer, máxime si el alcalde, en este caso del Callao, podría ser Pedro Espada. Estamos conversando con Miguel Cordano, nos vamos a un corte para regresar con la abeja municipal. Estamos regresando para entrevistar a Miguel Cordano, candidato al gobierno regional por el movimiento Contigo Callao. Miguel, ¿cuál sería tu planteamiento para rescatar el mercado del Callao tan emblemático para muchos de los chalacos, considerando pues los potajes que se expanden ahí, como por ejemplo el rico chicharrón de Juan Lu, que todos conocen? Sin embargo, pues lamentablemente hay un tema de salubridad que hay que solucionar y también de infraestructura. ¿Cuáles serían las propuestas para mejorar el funcionamiento de este mercado tan emblemático? Mira, para mí, personalmente, por cierto, Minca representa el modelo de negocios en el Callao exitoso, que toma tiempo y gestión replicar. Pero nosotros debemos buscar justamente que el mercado del Callao sea un ejemplo de un Minca desde el punto de vista de atención a los chalacos. El mercado del Callao no puede mejorarse si no se mejora la avenida Saspeña. La conectividad de las 14 cuadras que significa la avenida Saspeña significa que debemos reorganizar lo que es una competencia municipal, que la va a tener el futuro alcalde provincial del Callao, que significa ver todo lo que significa las pistas y veredas, el tráfico, la educación cívica, para atender en debida forma la informalidad, o sea, la gran informalidad que existe en las 4 puertas que significan los vértices del mercado del Callao, son vitales porque todos son centros comerciales de diferentes tipos que se han creado de una forma natural tipo Gamar. Entonces tenemos que reacomodar una nueva lógica de desarrollo que llegue a mucha gente, como Juan Lu que mencionas. ¿Por qué? Porque son legados del chicharrón, son familias de familias, y no hay nada mejor que tener la satisfacción de comer una yuca del mercado y no una yuca del costado. Entonces tú comienzas a ver que el camote, tú comienzas a ver que saborear lo que significa un jugo acompañado de lo que significa el chicharrón, el relleno, y que te acompañe con su pancita mientras tú estás esperando, y que te pongas en contagio con el grupo para hacer cola y esperar, es una cosa extraordinaria.
y tú sales satisfecho, sales que es costo mucho más bajo que afuera, y encima se repite con los hijos porque lo ves ahí, ves que la esposa, los hijos van multiplicando ese tipo de negocio. Entonces no nos sorprende de que el Callao tenga justamente lo que estás mostrando, de que tenga esa realidad, y esa realidad tenemos que reacomodarla, reacondicionarla. Nadie lo ha hecho. Nosotros esperamos de que, si este es el centro histórico del Callao, tenemos que hacer mucha obra, y el gobierno regional se compromete, como Chalaco, porque yo he actuado en Tumbes, en Montezuma, en Moquegua, en Cepita, en Arequipa Norte, ahora en Huarachalacta, toda esa área que nos separa no más de 500 metros. Entonces estamos hablando de que no es compleja la actividad por lo físico, sino es compleja por la necesidad de conversar, de persuadir, de motivar, de asegurar de que lo que estás proponiendo es mejor que lo que tiene. Claro. Ahí podemos ver, por ejemplo, la problemática que hay tanto de la informalidad en los exteriores y también el tema de la seguridad. Esos serían puntos claves importantes a tomar en cuenta los primeros días de la gestión. ¿Verdad que sí? Hay fenómenos increíbles, ¿no?, que han hecho solucionar este problema de un día para otro. O sea, la pandemia, el anuncio de que esto era contagioso, hizo de que todo esto se limpiara, que el Callao estuviera limpio. Volvió una especie de normalidad en confianza, y hemos visto que nuevamente se bota la basura, de que hay un descuido del alcalde, de que no hay una atención rápida de la gestión municipal. Entonces tú comienzas a ver los defectos muy rápidamente. Entonces esto significa que estos temas no tratan solamente del diseño o la arquitectura, sino que tiene que ver mucho con el convencimiento, con la comunicación, con la claridad, con el aseguramiento, porque en el fondo no estamos hablando de más de 500 personas emprendedoras. O sea, no estamos hablando de 10.000, estamos hablando de no más de 500. En otras palabras, tenemos que asegurarle lo que ellos necesitan. Tenemos que voltear la mirada, tenemos que hacer que ellos mismos nos den la solución. Y de hecho, ya estamos conversando con ellos, no solamente con el mercado del Callao, sino con los diferentes mercados importantes, como el mercado rojo, como el mercado de Ventanilla, y realmente tenemos que rescatar este tipo de mercado para el Chalaco vecino. Es importante hablar justamente de todos los emprendimientos, ¿no? Porque hemos visto que debido a la pandemia y la crisis, mucha gente se ha quedado sin trabajo, y también tienen que ver la manera de generar recursos para llevar un pan a su casa. Entonces, esta es una necesidad innegable que tiene que atenderse sí o sí en el gobierno regional. ¿Cuáles serían las propuestas para canalizar estos emprendimientos y que esto se dé de manera ordenada y que sea para bien de todos? Claro, estamos viendo que el gobierno nacional tiene fondos que ya tienen 5, 7 años, 10 años, como el Fondo Procompite, tenemos Innovate, tenemos una serie de fondos dependiendo del sector que tienen, pero que no logran satisfacer o no se aplican o no tienen acceso a los emprendedores del Callao. Y es lamentable porque en la parte de educación, por ejemplo, el gobierno nacional ha donado laptops, y las laptops no vienen al Callao de ninguna manera porque nos consideran urbanos. Sin embargo, la pobreza de los niños también es bastante lamentable, y nosotros tenemos que tener una voz fuerte desde Chalaco de que se ha incrementado la pobreza y debemos tener mecanismos para ayudar, y nosotros lo que vamos a crear es un fondo de desarrollo regional. Vamos a trabajar un fideicomiso para ampliar el Procompite. ¿Por qué? Porque el Procompite ayuda, pero no puede ayudar a todos en la medida que no tengan la garantía o no tengan un expediente. Pero hay sectores
señorita Bianchi, que tienen realmente un potencial increíble, gastronomía, todo lo que es el pescado, todo lo que significa las conchas, todo lo que significa ese atractivo turístico de ir a San Lorenzo, de ir realmente a un mecanismo de entretenimiento para la familia, pero que actualmente es caro. ¿Y por qué es caro? Porque realmente no estamos facilitando, no estamos promocionando. No puede ser que más barato sea el transporte en Paracas, ¿no es cierto?, que en el Callao para ir a la isla San Lorenzo. Entonces significa que nosotros tenemos que buscar desde el gobierno regional del Callao y del municipio para que esto sea una fuente de empleo, sea un desarrollo del mar Chalaco, que permita realmente atraer la inversión a las zonas como la isla San Lorenzo, que son totalmente chalacas. Entonces significa que las islas tienen que ser una fuente de desarrollo, de empleo para el Callao, porque el Callao necesita empleo. Ahora está de espaldas al mar. Los puertos y el aeropuerto no están sirviendo en la misma medida. Entonces la velocidad de desarrollo tiene que partir desde el gobierno regional como un ente promotor, como un ente que lidera el gobierno regional desde el punto de vista del desarrollo económico regional y productivo. Entonces, evidentemente, eso es una competencia auténticamente regional que tiene que ser apoyada por la municipalidad en las licencias, en el proceso de la formalización. ¿Por qué? Porque todas estas personas para requerir ayuda necesitan estar formalizados. Y hoy el Callao, tan igual que a nivel nacional, está en informalidad. Nosotros vamos a traer el mejor ejemplo que se tiene a nivel de COFIDE, a nivel de la formalización amarrada a la banca, pero nosotros vamos a amarrar a técnicas de redes sociales como los tokens, como lo que es el desarrollo de monedas que te permitan utilizar el Bitcoin, que pueda manejarse a nivel del Callao, que realmente promueva el desarrollo de los jóvenes. Entonces los jóvenes hoy en el Callao tienen 1.300.000 celulares. Entonces no puede ser solamente fiesta y entretenimiento y deporte en las redes, tiene que estar amarrado al empleo. Justamente en ese aspecto quiero que precise cuál es la política educacional y también en el tema de los deportes para la juventud, el tema de las 2 losas deportivas y qué actividades hay que se van a desarrollar específicamente para la juventud. Yo creo que el gobierno regional hace bien, el actual me refiero, en promover el deporte. ¿Por qué? Porque el deporte hace que el joven vaya en el tema, pero necesita infraestructura. Entonces estoy viendo ahora losas deportivas. Ahora los jóvenes que están ahí en la foto y ven el tema son jóvenes bien hechos, son chalacos, están en zonas colindantes con el aeropuerto. Realmente, ¿qué piden? ¿Qué piden? Bueno, piden que haya más seguridad, piden que haya para los chicos más agua, servicios, etcétera. Entonces, estos servicios públicos tienen que ser cuidados para que no sean desmantelados. Entonces, se necesita que ellos mismos tienen que autoadministrarse. Estas losas deportivas, estas canchas de fútbol, tienen que ser canchas de fútbol que pueda ser no solamente para el hombre, sino para la mujer. Entonces nosotros estamos considerando y vamos a seguir ese modelo de canchas reglamentarias que puedan dividirse en 4 para que promuevan a los jóvenes a trabajar en el deporte. Pero no basta el deporte, porque el deporte tiene que estar amarrado de la cultura, tiene que estar amarrado de la educación. Y para eso nosotros tenemos un proyecto modelo importante, que es uno de los más importantes que tenemos, en la cual vamos a tener un centro educativo de alto nivel, no de alto rendimiento, ni tampoco de talento, sino lo que vamos a hacer es un esquema amplio que permita que el Callao explote en todas sus áreas deportivas, para hombre, para mujer, como si fuera el modelo de las iglesias que utilizaban las iglesias protestantes en los barrios. Un modelo que permita de que usted también pueda hacer una educación especializada, una cultura de educación para aquellas mamás que no terminaron la media por alguna razón, o para que contiguamente en los barrios
haya una guardería, llamémoslo así, que vaya más orientada a la joven mujer que se casó mal, tiene un hijo y no puede tener una guardería económica. Nosotros vamos a tratar de generar esa educación, ese empleo, esa especialización amarrada a labores necesarias en la comunidad. Eso es lo que le quiero decir. O sea, tenemos que cerrar esa circularidad que requiere la economía para que los barrios tengan mucho más potencia, que cuiden más lo que tienen. Tenemos que crear una cultura propia. Ahora, esto no es un discurso, sino que tenemos que tener programas. Y nosotros en nuestro plan de gobierno, lo que yo le estoy diciendo lo tenemos en un programa de gobierno bien estructurado. En otras palabras, tenemos un Callao Educa, tenemos un Callao Salud, tenemos un Callao Derechos de la Mujer, tenemos un Callao Verde. En otras palabras, hemos querido denominar programas puntuales que están financiados, que permitan con fondos públicos tener, más que solucionar todos los problemas del Callao, sean ejemplos, sean pilotos de que esa es la forma de atender una necesidad, una demanda social, y que su éxito no lo veamos nosotros, lo vean los mismos ciudadanos del barrio y lo repliquen. Y nosotros podamos apoyar y promocionar a través de este fondo que le he mencionado, un fondo de desarrollo regional que es un fideicomiso en el fondo, que trabaja como una segunda ventanilla con COFIDE y que permita que la banca comercial apoye al emprendedor en su etapa inicial, en el negocio más chiquito que puede haber, en su restaurancito para 12 personas, que nosotros queremos hacer el emprendimiento generado en el Callao. Yo tengo experiencia en ese tema, creo que lo podemos hacer, he formado un equipo en eso, creo que vamos a lograr el cometido, si no para todo el Callao, muestras muy claras en los distritos de que sí es posible lograr a una meta de 10.000 puestos de trabajo en una gestión. Miguel, te damos gracias por tu participación. La población chalaca merece y necesita un candidato con experiencia, pero también un candidato que se identifique con sus necesidades y sus principales problemáticas. Por favor, dales un alcance final, unas palabras a todos los chalacos y a la población que te está escuchando. Muchas gracias. Mira, el Callao sabe y necesita una serie de iniciativas propias para generar empleo. El Callao ha soportado muchos años la inseguridad, ha soportado muchos años la delincuencia porque sabe dónde están. Nosotros nos comprometemos a dar todo el apoyo para que haya en el gobierno nacional una eficiencia en el trato de la corrupción, en el trato de la inseguridad, dando todo el apoyo al 100%. Pero nuestro sentir es que tenemos que reactivar la economía, tenemos que darle ingresos a la gente, tenemos que darle seguridad de que esos ingresos son permanentes, continuos y que realmente puedan hacer progresar a la familia, desde sea mujer o sea hombre. No puede ser un adulto mayor viejo a los 40 años. Eso no es posible. Tenemos que hacer que la gente crea en ellos. Tenemos que hacer que los discapacitados tengan ayuda técnica. Entonces, creemos que eso es la propuesta de Contigo Callao. Yo agradezco mucho y espero dar a conocer todos estos programas. Invito a que el plan de gobierno lo vean y gracias. Gracias a Contigo Callao, gracias a esta candidatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu participación en este programa. Estas fueron las palabras finales de Miguel Cordano y queremos cerrar esta participación señalando que Callao merece y necesita candidatos que se identifiquen con sus necesidades y que la población se ilustre bien por quienes van a votar para dejar en sus manos los destinos de su región, de su alcaldía en este 2 de octubre en las elecciones municipales. Muchas gracias. Nos vamos con las palabras finales y venimos con otro espacio de La Abeja Municipal.